Bienvenidos a Islam en Spanish. La siguiente grabación o audio ha sido elaborada por Islam in Spanish. Para escuchar otros temas en español sobre el Islam, visítenos en nuestra página www.islaminspanish.org. Bismillah ar-Rahman ir-Rahim. En el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Alá, subhanahu wa ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Alá del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Alá guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Alá, subhanahu wa ta'ala, desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestiguo que nadie merece ser adorado excepto Alá, quien no tiene asociados, y atestiguo que Muhammad, la paz de Dios sea con él, es su siervo y mensajero. La grabación que vamos a escuchar hoy lleva por título Consagrado a Dios. Tiene una bonita oración del Corán, capítulo 6, verso 162. Dice en el Corán: Di, mi oración, mis prácticas de piedad, mi vida y mi muerte pertenecen a Dios, Señor de los mundos. El autor de este trabajo, que se llama Consagrado a Dios, es Harun Yahya, y tiene como corrector de la versión en español a Abu Dar Manzolillo en Buenos Aires, Argentina. El autor Harun Yahya nació en Ankara en 1956. Y tras completar la educación básica y secundaria en esta ciudad, estudió artes en la Universidad Mimar Sinan de Estambul y filosofía en la Universidad de Estambul. Desde los años 80 ha publicado muchos libros sobre cuestiones políticas, científicas y relacionadas con la fe. Él es conocido como autor de varios trabajos muy importantes que revelan el engaño de los evolucionistas, la invalidez de sus afirmaciones y la oscura relación entre el darwinismo e ideologías sangrientas como el fascismo o el comunismo y el terrorismo mismo. El seudónimo está formado, Harun Yahya, por la palabra Harun, que quiere decir Aarón, y Yahya, que es Juan, en memoria de ambos profetas muy estimados por su lucha contra la infidelidad hacia Dios. Todos los trabajos de este autor, Harun Yahya, se centran en un objetivo: llevar el mensaje del Corán a la gente, invitándolos a pensar en cuestiones básicas relacionadas con la fe, por ejemplo, la existencia de Dios, su unidad y el más allá, y sacar a la luz la debilidad de los fundamentos de los sistemas ateos y la perversa ideología que hay detrás de ellos. Debemos tener en cuenta una cosa: la causa principal de la crueldad, de los conflictos constantes y de todos los sufrimientos que padece la mayoría de la humanidad reside en el predominio ideológico del ateísmo, con el que solo se puede acabar derrotándolo ideológicamente por medio de dar a conocer las maravillas de la creación y difundiendo la moral coránica, para que la gente pueda vivir según ella. Es grande la lista de libros que tiene Harun Yahya, y cada día estamos divulgando algún tema de él porque es importante. En nosotros, en Islam in Spanish, acogemos estas obras que tienen la finalidad de educar a la persona de habla hispana en todos estos conceptos interesantes del Islam. Veamos el tema, el propósito del creyente, el beneplácito de Dios. En el Corán, capítulo 5, verso 16 nos dice: Dios dirige a quienes buscan satisfacerle por caminos de paz, y les saca, con su permiso, de las tinieblas a la luz, y les dirige a una vía recta. ¿Qué hace a un musulmán diferente de otras personas?
Los no musulmanes pueden responder a esta pregunta de distintas maneras. Pueden hablar de diferencias culturales, diferencias morales, o de diferentes visiones del mundo, o de valores que niegan rotundamente. Sin embargo, todas estas respuestas hacen referencia a diferencias visibles que parecen ser consecuencia de otra más importante que por lo general no logran entender. En realidad, si no son musulmanes es porque no llegan a captarla. Hay que remarcar un punto antes de explicar el atributo básico que hace a un musulmán diferente. Cuando decimos musulmán, no nos referimos a alguien cuyo documento de identidad contiene escrita la palabra musulmán. Musulmán es el nombre que Dios da a aquellos que se adhieren a su religión. El atributo básico mencionado en el Corán que distingue a los musulmanes de otras personas es su conciencia del poder infinito de Dios. No obstante, el ser consciente de ello no significa siempre la afirmación de la existencia de un Creador y la aceptación de sus mandatos. El Corán subraya este hecho así. En el capítulo 10, versos 31 y 32, el Corán nos dice: Di, ¿quién os procura el sustento del cielo y de la tierra? ¿Quién dispone del oído y de la vista? ¿Quién saca al vivo del muerto y al muerto del vivo? ¿Quién lo dispone todo? Dirán: Dios. Di pues, ¿y no vais a temerle? Ese es Dios, vuestro verdadero Señor. ¿Y qué hay más allá de la verdad sino el extravío? ¿Cómo podéis, pues, ser tan desviados? Las preguntas se formulan en los versículos anteriores a alguien que reconoce la existencia de Dios y acepta sus atributos, pero no obstante no teme a Dios y se aparta de Él. En realidad, Satanás tampoco rechaza la existencia de Dios. El reconocimiento de la potestad del Todopoderoso no es sólo una cuestión formal. Los creyentes reconocen su existencia y grandeza, a la vez que cumplen con Él, de modo incondicional, y reorientan todos sus actos en función de ello. En cambio, los que niegan a Dios, o bien, como lo señalados en los versículos de arriba, no cumplen con Él, aunque reconozcan su existencia, hacen caso omiso de quien crea al ser humano, y tampoco les preocupa el motivo por el cual el Señor les concedió la vida. En consecuencia, viven separados de Dios y su religión. Pero el Corán aclara que esas personas se valen de criterios vanos y corruptos y están condenadas a la destrucción. En el Corán, en el capítulo 9, verso 109, encontramos lo siguiente: ¿quién es mejor? Quien ha cimentado su edificio en el temor de Dios y en su satisfacción, o quien lo ha cimentado al borde de una escarpa desgastada por la acción del agua y desmoronadiza, que se derrumba arrastrándole al fuego del infierno. Dios no dirige al pueblo impío. Como nos informa el versículo anterior, según la descripción coránica, la vida de los que carecen de fe se cimienta al borde de una escarpa. El objetivo más importante de los infieles en este mundo es alcanzar la felicidad y la paz, en tanto que lo que más desean es ser ricos. Para ello, hacen todo lo posible, incluidos los esfuerzos físicos y mentales. A otros les interesa convertirse en respetables y conocidos, y para lograrlo harían cualquier cosa y cualquier sacrificio. Pero no se trata más que de metas mundanas que a veces no lograrán y que de todos modos se desvanecerán cuando les sobrevenga la muerte. El creyente, por otra parte, totalmente consciente de la existencia y potestad de Dios, sabe por qué lo creó y lo que espera de él. Por eso busca ser un siervo con el que Dios esté complacido
y se vale de todos los medios y esfuerzos para lograrlo. En consecuencia, resuelve el misterio de la muerte, lo que para muchos no es más que el fin de todo. Para el creyente no es sino una fase de transición a la vida real. Los infieles suponen que la muerte es un accidente casual y la consideran un incidente que termina para siempre con sus vidas. Del mismo modo, suponen que la vida emergió por casualidad y espontáneamente. Pero la realidad es que Dios da la vida y también la toma. La muerte no es para nada una casualidad o accidente, sino algo que ocurre por decreto de Él en un momento y lugar determinados. El musulmán es una persona que entiende que Dios tiene poder sobre todas las cosas y que la muerte no es el fin último. La entiende como una transición hacia la morada verdadera del ser humano, es decir, el otro mundo. En consecuencia, evita erigir su existencia al borde de una escarpa. Se vuelve a Dios consciente de que es el verdadero poseedor y creador de la vida, de la muerte y de lo que viene después. Comprende que la riqueza, el estatus social o la buena imagen no son los medios que conducen al éxito en este sistema creado por Dios. Sabe que se trata solo de cuestiones que operan bajo reglas establecidas por Dios y solo efectivas por un breve periodo de tiempo. La clave del sistema creado por Dios es conseguir su aprobación, ya que Él solo guía a quienes la buscan. En el Corán, en el capítulo 5, verso 16, nos dice: Dios dirige a quienes buscan satisfacerle por caminos de paz y les saca, con su permiso, de las tinieblas a la luz y les dirige a una vía recta. El rasgo más importante que hace al musulmán tal y distinto a otros es su búsqueda del contento de Dios. Para los musulmanes la religión es un medio para ganarse su aprobación, mientras que la mayoría de la gente la considera un sistema de creencias que ocupa una parte insignificante de sus vidas. Es en este punto donde emerge la distinción entre los auténticos musulmanes y los que les imitan, los hipócritas. Los primeros, los auténticos musulmanes, abrazan la religión como un camino que conduce a la satisfacción de Dios. Para los segundos, los hipócritas, la fe es algo de la que extraen beneficios. A eso se debe que los hipócritas hagan sus oraciones para ser vistos, como nos dice el Corán en el capítulo 107, verso 6. En tanto que los sinceros rezan con humildad. Esto lo dice el Corán en el capítulo 23, verso 1 y 2. Del mismo modo, mientras los creyentes gastan su dinero en la causa de Dios, los hipócritas lo hacen para impresionar a la gente y no en la búsqueda de la satisfacción de Dios. El Corán, en el capítulo 2, verso 264, dice: Creyentes, no malogréis vuestras limosnas, alardeando de ellas, o agraviando, como quien gasta su hacienda para ser visto de los hombres, sin creer en Dios ni el último día. Ese tal es semejante a una roca cubierta de tierra. Cae sobre ella un aguacero y la deja desnuda. No pueden esperar nada por lo que han merecido. Dios no dirige al pueblo infiel. Veamos ahora cómo esforzarse para lograr la aceptación de Dios. El ser humano se esfuerza por objetivos mundanos, a los que pone como metas fundamentales en su vida. Realiza todo lo posible por la prosperidad material, por obtener reconocimiento social, etc. Pero mal vende lo que Dios le da. Esto lo dice el Corán en el capítulo 9, verso 9. Y por lo tanto, no le servirá para nada. Los creyentes
quienes aspiran a un premio importante, es decir, a la aprobación de Dios y a su jardín, también se esfuerzan por alcanzarlo. Dice Dios respecto a este atributo en el Corán capítulo 17 versos 18 y 19. Si alguien desea la vida fugaz, nosotros nos apresuraremos a darle en ella lo que queremos y a quien queremos. Luego le destinamos al infierno, donde arderá, denigrado, desechado. Al creyente que desee la otra vida y se esfuerce por alcanzarla, se le reconocerá el esfuerzo. El creyente que se esfuerce por alcanzar la otra vida y la aprobación de Dios es el que vende sus posesiones y su persona por la causa de Dios. Nos dice el Corán en el capítulo 9, verso 111. Dios ha comprado a los creyentes sus personas y su hacienda, ofreciéndoles a cambio el jardín. Combaten por Dios, matan o les matan. Es una promesa que le obliga, verdad contenida en la Torá, en el Evangelio y en el Corán. ¿Y quién respeta mejor su alianza que Dios? Regocijaos por el trato que habéis cerrado con Él. Ese es el éxito grandioso. Siempre y cuando el creyente venda su persona y su hacienda, esto entre comillas, a Dios, ninguna dificultad que encuentre en su camino anula el compromiso adquirido. El creyente, consciente de que no es propietario de su cuerpo ni de sus bienes y no le atrae otra cosa más que la aprobación de Dios, nunca sigue los vanos deseos de su ego, entre paréntesis, nafs. Al ser Dios el dueño del cuerpo y de todo lo que posee el creyente, éste los pondrá al servicio de su voluntad. No obstante, Dios pondrá a prueba la seriedad de la determinación adoptada. El creyente es consciente de que no debe evitar ningún esfuerzo en su camino. Si todo se tratase solamente de logros fáciles, pues también los hipócritas realizarían obras que aparentemente se conformarían a su voluntad. Nos dice el Corán en el capítulo 9, verso 42, si se hubiera tratado de una ventaja inmediata o de un viaje corto, te habrían seguido, pero el objetivo les ha parecido distante. Jurarán por Dios, si hubiéramos podido, os habríamos acompañado en el esfuerzo. Se pierden a sí mismos. Dios sabe que mienten. Por lo tanto, el único criterio para ser un creyente es desear sinceramente la complacencia de Dios y no dejar de hacer ningún sacrificio en su camino cuando las circunstancias así lo requieran. Los creyentes son aquellos a los que se les hace objeto de distinción al recordarles la morada postrera. Esto está en el Corán capítulo 38, verso 46. Solo buscan satisfacerlo a Él, obtener su misericordia y lograr el paraíso. Porque, como nos lo dice el Corán en el capítulo 4, 124, porque el creyente, varón o hembra, que obre bien, entrará en el jardín y no será tratado injustamente en lo más mínimo. Como vemos, el Corán proporciona una imagen explícita del creyente. El paraíso es la morada de los que están convencidos de la otra vida. Esto lo dice el Corán en el capítulo 31, verso 4, y luego se esfuerzan por alcanzarla. Lo dice el Corán en el capítulo 17, verso 19. El Corán describe el fin de los que vacilan en servir a Dios y colocan sus intereses mundanos triviales al mismo nivel que su contento. En el capítulo 22, verso 11 nos dice, hay entre los hombres quien vacila en servir a Dios. Si recibe un bien, lo disfruta tranquilamente, pero si sufre una tentación, gira en redondo, es decir, abandona la fe verdadera, perdiendo así la vida de acá y la otra. Es una pérdida irreparable.
Dios promete a los creyentes una vida bella y eterna en el más allá, y una buena vida en este mundo. Pero esto no quiere decir que la gente de fe no encuentre dificultades y problemas en la tierra. Las aflicciones, algunas muy duras, que se les presentan, tienen por objeto probarles y hacerles más maduros. Pero una vez que las afrontan dócilmente, Dios les alivia todas las dificultades. Por ejemplo, cuando el profeta Abraham corrió el riesgo de ser quemado vivo por su propio pueblo, respondió como musulmán: prefería eso antes que dejar de cumplir los mandatos de Dios. Uno de los sufrimientos más terribles es ser consumido por las llamas. Pero Abraham, la paz de Dios sea con él, enfrentó esa prueba del Todopoderoso de modo tan sumiso que él le libró de todo daño. Esto nos lo dice el Corán en el capítulo 21, versos 66 al 70. Dijo Abraham: ¿es que servís, en lugar de servir a Dios, lo que no puede aprovecharos nada ni dañaros? Vosotros, y lo que servís, en lugar de servir a Dios, ¿es que no razonáis? Dijeron: quemadlo, y auxiliad así a vuestros dioses, si es que os lo habéis propuesto. Dijimos: habla Dios, fuego, sé frío para Abraham y no le dañes. Quisieron emplear artimañas contra él, contra Abraham, pero hicimos que fueran ellos los que más perdieran. Recordemos, esto está en el Corán, capítulo 21, versos 66 a 70. El Corán subraya que quienes no temen las pérdidas que ocurran mientras luchan por la causa de Dios, no sufrirán daños y obtendrán muchas recompensas materiales y espirituales. Esto cita el Corán en su capítulo 3, versos 173 a 177. A aquellos a quienes se dijo: la gente se ha agrupado contra vosotros, tenedles miedo. Esto les aumentó la fe y dijeron: Dios nos basta, es un protector excelente. Y regresaron por una gracia y favor de Dios sin sufrir mal. Buscaron la satisfacción de Dios, y Dios es el dueño del favor mayor inmenso. Así es el demonio, hace tener miedo de sus amigos. Pero si sois creyentes, no tengáis miedo de ellos, sino de mí. Que no te entristezca ver a quienes se precipitan en la incredulidad. No podrán causar ningún daño a Dios. Dios no quiere darles parte en la otra vida. Tendrán un castigo terrible. Quienes compren la incredulidad con la fe no causarán ningún daño a Dios y tendrán un castigo doloroso. Efectivamente, no existe congoja, dificultad o pena que afecte al creyente que busca complacer a Dios y obedecer sus preceptos. Esto queda demostrado en el curso de los acontecimientos en los que Dios pone a prueba la determinación, la paciencia y la sumisión del creyente. Si bien resultan molestos y complicados, permiten al paciente y obediente descubrir la misericordia del Todopoderoso, quien no impone a ningún alma más de lo que ésta pueda soportar. Nos dice el Corán en el capítulo 2, verso 286. Dios no pide nada a nadie más allá de sus posibilidades. El Corán, en el capítulo 16, versos 30 y 31, nos dice: a los que temieron a Dios se les dirá: ¿qué ha revelado vuestro Señor? Dirán: un bien. Quienes obren bien tendrán en la vida de acá una bella recompensa, pero la morada de la otra vida será mejor aún. Qué agradable será la morada de los que hayan temido a Dios. Entrarán en los jardines del Edén, por cuyos bajos fluyen arroyos. Tendrán en ellos lo que deseen. Así retribuye Dios a quienes le temen.
Quienes no son sumisos con Dios, ni buscan su beneplácito, sino que siguen sus deseos egoístas, sufrirán tormentos y dificultades para que recapaciten. Los problemas y complicaciones que padecen los creyentes debido a un error representan advertencias misericordiosas de Dios. En consecuencia, extraen cuidadosamente las lecciones correspondientes, se arrepienten y enmiendan su conducta. Los infieles, sin embargo, nunca aprenden algo de las duras pruebas que sufren, motivo por el que ganan el tormento eterno en el más allá. Veamos algo sobre el autoconocimiento. El alma humana, que en árabe se llama an-nafs, N-A-F-S, es otro elemento importante al que se refiere el Corán, con el sentido más general de personalidad o yo de cada individuo. Dios habla de los dos aspectos del alma. Uno es el que inspira el mal y los actos perversos. El otro es el que protege del mal. En el Corán, capítulo 91, versos 7 a 10, por el alma y quien le ha dado forma armoniosa, instruyéndole sobre su propensión al pecado y su temor de Dios. Bienaventurado quien la purifique, decepcionado, empero, quien la corrompa. Como resulta evidente de los versículos anteriores, el mal existe en el alma de cada ser humano. Sin embargo, quien la purifique alcanzará la salvación. Los creyentes no someten su yo al mal, simplemente evitan esa situación inspirados por Dios. La manera de pensar de un creyente es mostrada por el profeta José. Que la paz de Dios sea con él. En el Corán, capítulo 12, verso 53, encontramos: yo no pretendo ser inocente. El alma exige el mal, a menos que mi Señor use de su misericordia. Mi Señor es indulgente, misericordioso. Teniendo en cuenta, entre comillas, la propensión del alma al pecado, el ser humano debe vigilarla siempre. Dijo el profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él, la lucha más grande es la que se libra contra el propio yo, entre paréntesis nafs. El alma tienta al individuo incesantemente por medio de distintas alternativas atrayentes y nunca consigue la aprobación de Dios. El creyente, sin embargo, no es engañado por la capacidad seductora del alma, gracias a su temor a Dios. Siempre se vuelve hacia lo que es correcto para llevar una vida conforme a su voluntad. Esa es la actitud del sensato en oposición a la del necio. Como dijo el profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él, el sensato es el que vigila sus deseos y pasiones mundanas, se abstiene de lo que es dañino y se esfuerza por lo que le beneficiará después de morir. El necio es el que se somete a sus pasiones y deseos y espera que Dios satisfaga sus apetencias vanas. Esto nos lo dice Tirmidhi. Veamos cómo abstenerse de la idolatría. Idolatría es, en pocas palabras, asociar cualquier otra cosa a Dios. Algunos que dicen no ser idólatras, en realidad sí lo son. Ello se debe a que no comprenden el significado de idolatría. El Corán relata el caso de mucha gente que atribuye socios a Dios, es decir, que son idólatras, aunque no lo acepten. El Corán, en el capítulo 6, versos 22 y 23, nos dice: el día que les congreguemos a todos, diremos a los que hayan asociado, entre comillas, ¿dónde están vuestros pretendidos asociados? Es decir, asociados a Dios. En su confusión no sabrán decir más que, por Dios, Señor nuestro, que no éramos asociadores.
Nadie debe asegurar que nunca asocia nada a Dios. En consecuencia, siempre debe buscar su protección para no caer en ello, pues se trata de un gran pecado. Cuando se le preguntó al profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él, cuál era el mayor pecado, respondió: atribuir asociados a Dios siendo que Él te ha creado. El Corán manifiesta que Dios puede perdonar todas las faltas y crímenes, con excepción de la idolatría. El Sagrado Libro del Corán, en su capítulo 4, verso 48, nos dice: Dios no perdona que se le asocie, pero perdona lo menos grave a quien Él quiere. Quien asocia a Dios comete un gravísimo pecado. El punto de partida de la idolatría, entre comillas, gravísimo pecado, es pensar que otras cosas o personas poseen los atributos de Dios exclusivos de Él. Es Dios quien cede, por un periodo de tiempo específico, algunos de los mismos: poder, inteligencia, belleza, etc., a quien quiere. Si se asume que dichos atributos pertenecen a algo o a alguien distinto de Dios, significa sencillamente que se los está tomando como dioses. Esto se denomina asociación a Dios, atribuir socios a Dios. El Corán dice respecto a la unicidad y singularidad de Dios, en el capítulo 112, versos 1 y 4, di: Él es Dios, uno, Dios, el Eterno. No ha engendrado, ni ha sido engendrado, no tiene par. Como comunica este capítulo, Dios es el único proveedor y todo le necesita a Él para existir. Nadie le iguala. Cuando se niega esto y se empieza a pensar que algo puede existir por sí mismo, emerge la idolatría y se olvida que todo está bajo su control. Surge una falsa creencia sobre la realidad de seres que no necesitan de Él, que fijan reglas, que reclaman su aceptación y a los que se recurre en una búsqueda de ayuda. Los creyentes no atribuyen iguales a Dios y sólo se vuelven a Él puesto que saben que tiene poder sobre todas las cosas. El Corán, en el capítulo 1, verso 5, dice: a ti solo servimos y a ti solo imploramos ayuda. En consecuencia, quienes atribuyen socios a Dios se vuelven a cosas o seres que no les pueden ayudar, ya que no son deidades, sino siervos débiles como ellos. El Corán, en el capítulo 7, versos 191, 194, dice: le asocian dioses que no crean nada, antes bien ellos mismos han sido creados, y que no pueden auxiliarles a ellos ni auxiliarse a sí mismos. Si les llamáis a la dirección, no os siguen. Les da lo mismo que les llaméis o no. Aquellos a quienes invocáis en lugar de invocar a Dios son siervos como vosotros. Invocadles, pues, y que os escuchen, si es verdad lo que decís. Por consiguiente, la idolatría es una gran infamia, un gran engaño y algo muy poco sensato. El Corán, Sagrado Libro del Corán, describe la insensatez de los que atribuyen socios a Dios. En el capítulo 22, versos 73 y 74, nos dice: hombres, se propone una parábola, escuchadla. Los que invocáis en lugar de invocar a Dios serían incapaces de crear una mosca, aun si se aunaran para ello. Y si una mosca se les llevara algo, serían incapaces de recuperarlo. Qué débiles son el suplicante, entre paréntesis el asociador, y el suplicado, entre paréntesis la deidad. No han valorado a Dios debidamente. Dios es, en verdad, fuerte, poderoso. La idolatría se presenta de diferentes maneras.
Cuando se toma fuera de Dios como deidad a alguien o algo en busca de su aprobación, se deposita la esperanza en eso y se aceptan sus juicios como verídicos. De esa manera, los individuos se someten a millones de supuestas deidades, esperan encontrar ayuda o alivio en quienes son tan impotentes como ellos. Quien atribuye iguales a Dios se coloca en una situación insuperable y el daño que se produce es enorme. El Corán nos lo dice en el capítulo 31, verso 13. La asociación a Dios es una impiedad enorme. Y el Sagrado Corán, en el capítulo 10, verso 44, nos dice, quien actúa así se perjudica a él solo. Dios no es nada injusto con los hombres, sino que son los hombres los injustos consigo mismos. En búsqueda del mayor contento de Dios. Creyente es el purificado de la idolatría y de otras formas de ignorancia que llevan a depositar las esperanzas en deidades imaginarias, a buscar su aprobación y a supeditarse a ellas. El creyente sirve a Dios y solo busca su contento, y como ya dijimos, se esfuerza por lograrlo. La clave de ese esfuerzo en el camino de Dios es aspirar a lo que más le complace a Él. Ante diversas opciones legítimas, se elegirá la más elevada. Esto que decimos se puede reseñar resumidamente. El creyente debe hacer siempre lo que es lícito y reprimirse de hacer lo ilícito. El Corán aclara cuáles son las cosas ilícitas. Estas son pocas y fáciles de evitar. Además, hay que tener en cuenta que cualquier cosa que no sea ilícita es lícita, aunque no se lo mencione explícitamente. El creyente debe ocuparse de los actos y pensamientos que más complacen a Dios. En este empeño es guiado por su sentido común y su perspicacia. El ejemplo de gastar en el camino de Dios sirve para aclarar lo dicho. Creyente es quien vende, entre comillas, su propiedad y su persona a Dios. En consecuencia, todo lo que tiene ha de usarlo del modo que más satisfaga a él. Pero seguramente encontrará con frecuencia varias opciones. Supongamos que posee una considerable cantidad de dinero con la que se puede comprar un traje nuevo. Se trata de algo legítimo y lícito, puesto que lucir bien o ser cuidadoso en el vestir está bien visto por Dios. De todos modos, puede haber otras cosas en que gastar ese dinero que complazca más a Él, como ser ayudando a un necesitado. En cualquier caso, la prioridad la establecerá quien vaya a hacer el gasto, consultando a su conciencia y teniendo en cuenta su condición y su entorno. Valgámonos de otro ejemplo. El creyente es responsable de, entre comillas, ordenar el bien y prohibir el mal, transmitir la religión de Dios y llevarla a cabo, una lucha en el terreno intelectual contra los tiranos del mundo. Cargar con dicha importantísima responsabilidad implica que ciertos deberes tienen preferencia y conllevan a obtener el favor de Dios, puesto que esos deberes entrañan muchas obligaciones. No se debería dar prioridad a otra cosa, aunque sea legítima y lícita. Para graficar mejor, digamos que si bien el hombre es responsable de proporcionar seguridad y sustento a su familia, sería indecoroso para el creyente usarlo como excusa para esquivar la responsabilidad de ordenar el bien y prohibir el mal. Después de reflexionar, podemos ver que el alma, entre paréntesis, an-nafs, tiene que ver en la preferencia de lo menos valioso a los ojos de Dios. En ese caso, se hace la elección de algo reservando una parte de la decisión al alma. Es decir,
Lo que se necesita es ser guiado no por el alma, sino por el beneplácito de Dios. Incluso, tampoco será aceptado por Dios empeñarse mucho en la elección, dejando un mínimo de la decisión al alma. Es decir, la persona debe poner toda su alma bajo el control de Dios. Un simple 1% de idolatría hace nulo todo lo demás. Así se describe la situación de los que atribuyen socios a Dios. En el Corán, capítulo 6, verso 136, encontramos lo siguiente: reservan a Dios una parte de la cosecha y de los rebaños que Él ha hecho crecer, y dicen, esto es para Dios. Eso pretenden. Y esto es para nuestros asociados, es decir, para aquello que se asocia a Dios. Pero lo que es para quienes ellos asocian no llega a Dios, y lo que es para Dios llega a quienes ellos asocian. ¡Qué mal juzgan! Podemos decir que si una persona arriesga su vida para proteger a su familia, pero sigue ocupada en sus negocios y no le importa que se calumnie o se oprima a los creyentes, no busca el beneplácito de Dios. Indica la tendencia del ser humano a someterse a su alma, cosa que va en contra del objetivo islámico de servir solo a Dios. Además, el Corán dice que actuar según los deseos del alma es como atribuir socios a Dios. En el Sagrado Libro del Corán, capítulo 25, verso 43, nos dice la pregunta: ¿qué te parece de quien ha divinizado su pasión? ¿Vas a ser tú su protector? El creyente, en cambio, dedica todas sus posesiones y su vida a Dios. En el Corán, capítulo 6, verso 162, dice: di, mi rezo, mis súplicas de piedad, mi vida y mi muerte pertenecen a Dios, Señor de los mundos. En el Corán se relata cómo buscaban los creyentes el mayor contento de Dios durante los tiempos de guerra, en la época del profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él. Anteriormente, frente a dos grupos enemigos, luchaban contra el más débil. Sin embargo, Dios determinó que debían luchar contra el más fuerte. En el Corán, capítulo 8, versos 7 y 8. Y cuando Dios os prometió que uno de los dos grupos caería en vuestro poder, y deseasteis que fuera el inerme, cuando lo que Dios quería era hacer triunfar la verdad con sus palabras y extirpar a los infieles para hacer triunfar la verdad y aniquilar lo falso a despecho de los pecadores. Dios hizo que los creyentes confronten al grupo más fuerte y les condujo a lo que sería más de su agrado. En definitiva, triunfaron con la ayuda de Dios. Si bien lo relatado como ejemplo tuvo lugar en las condiciones de los inicios del Islam, tiene la importancia de indicar que los musulmanes son sometidos a pruebas a través de distintos sucesos. Actualmente deben emprender una lucha a nivel intelectual contra quienes niegan el Corán, los hechos de la creación, y se esfuerzan por sembrar la inmoralidad en el planeta Tierra. Los musulmanes deben determinar el mejor curso a seguir y luego llevar adelante seriamente lo decidido. Si alguien consciente de ello se dedica a otra cosa menor que considere urgente solo para satisfacer sus propios deseos, no hace más que incurrir en el desagrado de Dios. El musulmán correcto es alguien a quien Dios eligió para concederle la fe y por lo tanto es responsable de extirpar las malas acciones de la sociedad, reemplazarlas por buenas y establecer un entorno en el que todos vivan según la religión de Dios, el Islam. Tiene la responsabilidad de luchar por los hombres, las mujeres y los niños oprimidos que dicen en el Corán capítulo 4 verso 75: Señor, sácanos de esta ciudad de impíos habitantes, danos un amigo designado por ti, danos un auxiliar designado por ti. Recordemos Corán capítulo 4 verso 75. Este concepto no se restringe a la lucha intelectual,
El musulmán debe mantener en sus actos de adoración y en todos los acontecimientos que le sobrevengan a lo largo de su vida este punto de vista. Debemos tener presente que se usa la expresión, entre comillas, hacer lo que más le place a Dios, y otras parecidas, para hacer más comprensible el concepto. Apartarse de lo que más le complace para dedicarse a tareas de importancia secundaria es algo que desagrada a Dios. Por consiguiente, lo que más beneplácito le produce en cualquier circunstancia es lo que concuerda con su voluntad. El carecer de una perspectiva correcta de lo que es el otro mundo y creer que uno se merece el paraíso de modo ineludible conlleva a no buscar lo que más le place y contentarse con menos. Nadie puede estar seguro que va a alcanzar el jardín. Dios advierte incluso al profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él. Como lo dice el Corán en el capítulo 42, verso 24, Dios sellará, si quiere, tu corazón. Esa advertencia se la hace inclusive al mismo profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él. En consecuencia, es obvio que a nadie se le garantiza el paraíso. En todo caso, el creyente sincero nunca supone o se deja llevar por el sentimiento de que merece ineludiblemente el paraíso, sino que reza permanentemente a Dios con temor y anhelo, como nos lo dice el Corán en el capítulo 7, verso 56. También los que carecen de una fe auténtica creen merecer el paraíso, puesto que no consideran a Dios como corresponde y suponen que sus obras son buenas. En base a su lógica adulterada, dicen, ya se nos perdonará. Se trata de una actitud peculiar de quienes no reverencian a Dios como Él se merece. El Sagrado Libro, el Corán, capítulo 7, verso 169, dice, sus sucesores, habiendo heredado la Escritura, se apoderaron de los bienes de este mundo, diciendo, ya se nos perdonará. Y si les ofrecen otros bienes, semejantes a los primeros, se apoderan también de ellos. No se concertó con ellos el pacto de la Escritura, según el cual no dirían nada contra Dios, sino la verdad, y eso que han estudiado cuanto en ella hay. Pero la morada postrera es mejor para quienes temen a Dios. ¿Es que no razonáis? También nos encontramos con quienes, debido a la riqueza material recibida en este mundo, llegan a la conclusión errónea de que Dios les ama, y de ese modo creen que serán bienvenidos en el paraíso, aunque alberguen dudas sobre su existencia. El Corán, en el capítulo 18, versos 32 y 36, dice, proponles la parábola de dos hombres, a uno de los cuales dimos 2 viñedos, que cercamos de palmeras y separamos con sembrados. Ambos viñedos dieron su cosecha, no fallaron nada, e hicimos brotar entre ellos un arroyo. Uno de los 2 hombres tuvo frutos, y dijo a su compañero con quien dialogaba, soy más que tú en hacienda y más fuerte en gente. Y entró en su viñedo. Injusto consigo mismo, dijo, no creo que es decir, su viñedo, perezca nunca, ni creo que ocurra la hora, pero aun si soy llevado ante mi Señor, he de encontrar a cambio algo mejor que él, es decir, que su viñedo. El musulmán, por el contrario, teme desviarse después de haber sido guiado al camino recto. La oración de los creyentes en el Corán es así, como nos lo dice en el capítulo 3, verso 8. Señor, no hagas que nuestros corazones se desvíen después de habernos tú dirigido. Regálanos de ti misericordia, tú eres el munífico. No obstante, vale la pena mencionar que el temor al que se hace referencia no es del tipo que infunde terror o inquietud en el corazón. Este temor o respeto reverencial a Dios
lleva al creyente a aumentar su celo en el esfuerzo por ser uno de los siervos merecedores de entrar al paraíso y asegurarse un transcurrir correcto en este mundo. El musulmán, a la vez que aspira a ganar la aprobación de Dios en esta vida, temporal y corta, concentra sus pensamientos en un único y gran acontecimiento que pronto acaecerá: la muerte y la rendición de cuentas de todas sus acciones ante Dios. La resultante será la terrible ruina eterna o la salvación eterna. Por cierto, sería poco sensato seguir otro camino o hacer caso omiso del gran evento que se avecina. El creyente, para salvarse, debe buscar lo que más le complace a Dios. No hacerlo significa ser inconsciente del peligro que le aguarda en el más allá. No cabe duda que es esencial buscar el beneplácito de Dios si se tiene en cuenta el infierno y lo que representa. Para comprender mejor por qué debemos hacer todo lo posible por complacer a Dios, veamos nuestra actitud ante los peligros con los que nos podemos encontrar en este mundo y los esfuerzos que hacemos para lidiar con ellos. Supongamos que una persona se halla frente a un gran torrente y que el nivel de agua sube con rapidez. En dicha situación, y si está en un edificio de 10 pisos, ¿no subirá corriendo hasta la terraza para salvarse? ¿O se quedará en el 5º piso pensando que él mismo ya es suficientemente elevado para estar seguro? Supongamos que hay un ascensor que puede llevarle hasta el último piso, pero no es gratis y hará solo un viaje. Si tiene el dinero para pagarlo, ¿lo gastará para llegar hasta el último piso o se quedará más abajo, donde el agua le puede afectar? Supongamos también que en el 6º piso hay una fiesta y llega hasta allí. ¿Se quedará en el festejo o se esforzará por buscar la forma de llegar al piso más alto? Tomemos otro tipo de ejemplo. Supongamos que uno de sus amigos sufrió un ataque al corazón y debería ser llevado de inmediato a una sala de urgencias médicas. ¿Conducirá su automóvil lo más rápido que pueda o solo dirá: ya voy a bastante velocidad, y debe resignarse? Está claro en los ejemplos dados que ante el peligro, la persona en cuestión seguramente hará todo lo posible para salvarse o salvar a su amigo. Y como para el creyente el mayor peligro es el infierno, uno de sus principales objetivos será evitarlo. Admitamos por un momento que la persona está al borde del infierno y observa sus imágenes increíbles. Después de